El 11 de diciembre de 1978, la codicia y el ingenio se unieron para firmar el atraco perfecto al aeropuerto JFK. Pero lo que Jimmy Burke y su gente no sabían es que aquel triunfo, el golpe a Lufthansa, estaba a punto de convertirse en la llave de su propia perdición, desatando una espiral de paranoia que cambiaría el destino de todos. Lo que va a suceder en los próximos minutos cambiará absolutamente todo para ellos. 7 días después, la madrugada del 18 de diciembre de 1978, en el Roberts Lounge, su bar en Ozone Park, Queens, Jimmy Burke, conocido en el submundo como Jimmy el Gentil, se movía entre la euforia forzada y una tensión apenas disimulada. El aire, denso por el humo de ducados y el sudor de la victoria, vibraba con una inquietud que pocos se atrevían a reconocer. La banda celebraba, sí, pero era una celebración con fecha de caducidad, una danza macabra sobre un volcán a punto de entrar en erupción. Las botellas de whisky Jack Daniels se vaciaban sin tregua, los vasos tintineaban y las risas, aunque ruidosas, sonaban huecas, casi forzadas. Los relojes de oro recién comprados brillaban bajo la tenue luz del neón, un símbolo ostentoso de una riqueza que aún no era del todo suya, una fortuna que quemaba en sus manos. Jimmy, con sus 40 y tantos, las arrugas de la calle marcando un rostro que había visto demasiada oscuridad, observaba a sus hombres con esa mirada penetrante que podía congelar el alma. Su postura era tensa, cada músculo de su cuerpo un resorte listo para saltar. No era el éxito del atraco lo que le quitaba el sueño, sino la gestión de sus consecuencias. Más de $5 millones en efectivo y 1 millón en joyas, una cantidad ingente para la época, esperaban ser limpiados, blanqueados, convertidos en algo menos rastreable. Y lo que era más importante, cualquier cabo suelto, por insignificante que fuera, debía ser cortado. El golpe que prometía ser el crimen perfecto ya mostraba sus primeras grietas, y Jimmy, con su paranoia explosiva, lo sentía en cada fibra de su ser. Había pasado la última semana vigilando un viejo almacén en la calle 157 de Queens, un edificio de ladrillo descolorido, con ventanas rotas y grafitis desvanecidos, rodeado de un callejón oscuro y un par de contenedores de basura volcados. Aparentemente abandonado, un lugar que nadie parecía reclamar, nadie parecía visitar. Para Burke, era el escondite ideal para parte del botín que aún no había podido distribuir o lavar. Una solución sencilla, pensó, para un problema complejo. Un lugar discreto, alejado de miradas indiscretas, perfecto para guardar lo que no podía estar a la vista. Era un movimiento calculado, una pieza más en su enfermiza obsesión por la discreción. La presión era inmensa, no solo por la pasta, sino por los chivatos, por los posibles errores. Su mente criminal, siempre un paso por delante, ya trabajaba horas extras para atar todos los cabos sueltos, para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pudiera conectar el atraco con él. Ahora cuéntame, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Deja un comentario con tu nombre y tu ciudad. Y fue justo en ese momento, con la ciudad dormida y la noche cayendo con una llovizna fría y constante, cuando el verdadero peligro comenzó a gestarse. Jimmy dio la orden. Henry Hill, su pequeño asociado, un ladrón y traficante cuya lealtad era constantemente puesta a prueba por la brutalidad de Jimmy, asintió con un nudo en el estómago. A su lado Tommy DeSimone, el joven e impredecible sicario cuya lealtad a Burke era tan feroz como su temperamento volátil, sonrió, listo para la acción. Junto a otros 2 hombres, salieron del Roberts Lounge, subieron a una furgoneta Ford Econoline robada, el motor rugiendo suavemente en la quietud de la noche. El plan era sencillo, ir al almacén de la calle 157, meter las cajas con parte del botín y desaparecer antes del amanecer. Pero lo que Burke y su crew no sabían es que ese almacén, lejos de estar vacío, guardaba un secreto que convertiría su triunfo en una pesadilla, reescribiendo el destino de todos los involucrados en las próximas horas. La furgoneta Ford Econoline se alejaba, el motor ronroneando.
mientras la noche de Queens se cerraba sobre Jimmy Burke y su gente. Lo que no sabían es que ese almacén, lejos de ser un simple escondite, era un nido de avispas. Pero para entender la magnitud de aquel error, había que retroceder y desentrañar la mente del hombre que lo orquestaba todo, Jimmy Burke. Jimmy, conocido en el hampa neoyorquina como Jimmy el Gentil, era cualquier cosa menos afable. Su apodo era una broma macabra, un sarcasmo que solo los iniciados entendían. En realidad, era un torbellino de contradicciones, meticuloso hasta la obsesión cuando planeaba un golpe, un auténtico relojero del crimen, pero un volcán de furia y paranoia cuando las cosas se torcían. Su mirada, a menudo gélida, podía pasar de la calma más absoluta a la chispa de una violencia incontrolable en cuestión de segundos. Un hombre capaz de charlar sobre el tiempo contigo mientras su mente calculaba la mejor forma de hacerte desaparecer. De origen irlandés, Jimmy Burke había logrado lo impensable en el hermético mundo de la mafia italiana de Nueva York: ascender. No era un puro de las familias, pero su astucia y su brutal eficacia lo habían convertido en un asociado indispensable de la familia Lucchese. Su ascenso no fue por linaje, sino por sangre, sudor y una lealtad implacable a Paul Vario, su capo. Vario, un hombre de la vieja escuela, veía en Burke una herramienta valiosa, un perro de presa leal, aunque siempre con la correa tensa. Jimmy había forjado su reputación a base de robos ingeniosos, de esos que hacían que los federales se tirasen de los pelos, y de una implacable disposición a eliminar cualquier obstáculo o testigo. Para él, cada golpe era una obra de arte, una demostración de su superioridad intelectual sobre el sistema y sobre sus rivales. El atraco a Lufthansa, aquel 11 de diciembre de 1978, había sido la joya de su corona, el golpe que lo catapultaría a la leyenda. Millones de dólares en efectivo y joyas, un botín que superaba cualquier expectativa, incluso las más salvajes. Era el sueño de todo criminal, la promesa de una vida de lujo sin límites, de respeto incondicional en las calles de Ozone Park y más allá. Jimmy ya se veía brindando en The Suite, su club nocturno favorito, con los bolsillos a rebosar, los federales comiendo polvo. Para la crew, para Henry Hill y Tommy DeSimone, aquello era la cima, la confirmación de que Jimmy era un genio. Pero para Burke, el verdadero peligro nunca había sido la planificación del robo en sí. Él dominaba el ajedrez criminal. El verdadero quebradero de cabeza, la auténtica pesadilla, empezaba justo después, la gestión de las consecuencias. La presión por deshacerse de aquel dineral robado, por blanquearlo, por hacerlo desaparecer en el intrincado laberinto del submundo, era inmensa. Y sobre todo, la necesidad obsesiva de eliminar cualquier rastro, cualquier cabo suelto, cualquier testigo que pudiera conectar a la crew con el golpe. Su mente, un torbellino constante de cálculos y desconfianza, ya estaba trabajando horas extras, analizando cada detalle, cada persona involucrada. Jimmy vivía al límite de la paranoia. Cada mirada, cada susurro, cada coche que pasaba 2 veces por la misma calle, era una amenaza potencial. Sabía que la riqueza atraía la envidia, y la envidia, los chivatazos. Y en su mundo, un chivato era una sentencia de muerte, no solo para quien hablaba, sino para quien lo escuchaba y no actuaba. La discreción era su mantra, su escudo, su arma más afilada. Fue esa obsesión por la discreción lo que lo llevó al almacén de la calle 157 en Queens. Lo había estado vigilando durante semanas. Un edificio de ladrillo descolorido, con ventanas rotas y grafitis desvanecidos, que parecía tragado por el olvido. Un lugar que, a simple vista, gritaba abandonado. Para Burke era la solución perfecta, un movimiento calculado en su tablero de ajedrez particular. Un sitio alejado del bullicio, sin vigilancia aparente, ideal para esconder lo que no podía estar a la vista, para que el botín enfriara antes de ser distribuido o blanqueado. Era una solución aparentemente sencilla para un problema complejo, un lugar donde el tiempo se detendría y la presión se relajaría, al menos por un tiempo. Jimmy no era de los que dejaban las cosas al azar.
Había comprobado el lugar, había observado los patrones de la zona. Todo indicaba que era un lienzo en blanco para sus propósitos, pero la paradoja, la ironía macabra, es que fue precisamente esa búsqueda de la solución perfecta lo que lo conduciría directamente a su perdición. En su obsesión por eliminar rastros, estaba a punto de tropezar con un rastro ajeno, uno que desataría una espiral de violencia que ni siquiera él, con toda su frialdad calculada, podría controlar. Este almacén, en lugar de ser un refugio, se convertiría en un laberinto sin salida, un auténtico infierno que reescribiría el destino de Jimmy Burke y de todos los que lo rodeaban. La solución, en realidad, era la trampa. Una trampa de la que nadie, ni siquiera Jimmy el Gentil, podría escapar. Mientras Jimmy Burke se perdía en su espiral de cálculo y paranoia, otros dos hombres se movían en su órbita, atrapados por la promesa del dinero fácil y el miedo a su mentor, sin saber que la cuerda se tensaba a cada minuto. Henry Hill, un hombre que había crecido en las calles de Brooklyn, con la ambición grabada a fuego en el alma y el pavor de Burke en la nuca, era uno de ellos. Desde hacía años, Henry era la sombra de Jimmy, su lugarteniente en la calle, el tipo que movía el dinero, organizaba los encargos menores y de vez en cuando apretaba el gatillo si era necesario. No era un hecho de la familia, un made man, pero su valía para Burke era innegable. Había soñado con la vida de lujo, con el respeto que venía de los billetes y los coches caros, pero la realidad era una cuerda floja constante. El atraco de Lufthansa, ese golpe maestro de $5,8 millones en efectivo y joyas, había sido su boleto dorado, o al menos eso pensaba. Su parte le permitiría saldar deudas, comprarle a Karen, su mujer, algún capricho, y quizás, solo quizás, respirar un poco. Pero con Jimmy cerca, la respiración siempre era superficial, una bocanada robada antes de la siguiente zambullida. Luego estaba Tommy DeSimone, joven, impulsivo, una bomba de relojería con una sonrisa fácil y unos ojos que prometían problemas. Tommy no tenía los matices de Henry. Su lealtad a Burke era visceral, animal, y su temperamento, una fuerza destructiva que se encendía con la más mínima chispa. Era el brazo ejecutor, el que no dudaba, el que disfrutaba del caos. Henry lo veía como un hermano pequeño, un cachorro rabioso al que había que mantener a raya, pero también como un espejo oscuro de lo que él mismo podría haber sido. Tommy era la prueba viviente de que en ese mundo la brutalidad era una moneda de cambio tan valiosa como el silencio. La dinámica en la crew de Burke era clara como el agua. Jimmy era el sol, y todos los demás, planetas que giraban en su órbita, alimentándose de su calor, pero siempre bajo el riesgo de ser consumidos. Henry era el engranaje principal, el que traducía las órdenes de Burke en acción, el que mantenía la red. Tommy era la fuerza bruta, la amenaza siempre presente que aseguraba el cumplimiento. Juntos formaban un trío letal, pero la balanza estaba permanentemente inclinada hacia la paranoia del líder. Las semanas posteriores al atraco de Lufthansa, aquel 11 de diciembre de 1978, habían sido una montaña rusa de emociones. En el Roberts Lounge, el bar de Burke en Ozone Park, Queens, la euforia era palpable. El dinero fluía, los relojes de oro recién comprados brillaban en cada muñeca y el champán corría como si no hubiera un mañana. Pero bajo esa capa de celebración, una tensión fría comenzaba a extenderse. Burke no era hombre de dejar cabos sueltos, y el atraco había dejado demasiados, una maraña de conexiones que su mente paranoica no podía soportar. Jimmy el Gentil ya había comenzado su purga silenciosa. Algunos de los que habían participado en el golpe menor, los que conocían demasiados detalles o simplemente no eran lo suficientemente leales para su gusto, empezaron a desaparecer. Un tipo que había ayudado a deshacerse de la furgoneta, otro que había guardado un par de billetes de más, un tercero que simplemente había hablado demasiado en un bar. Los rumores corrían por las calles de Ozone Park, susurros que hablaban de coches que no volvían a casa, de puertas que se abrían para no cerrarse jamás. No había cuerpos, no había pruebas, solo un escalofrío
que recorría la espalda de los que aún quedaban, una advertencia tácita de lo que Burke era capaz. Henry Hill sentía ese escalofrío con cada fibra de su ser. Veía los ojos de Burke, siempre en alerta, siempre buscando la próxima traición, el próximo punto débil. Había visto a Jimmy matar antes, había participado en sus brutalidades, pero esto era diferente. La magnitud del botín de Lufthansa había multiplicado la paranoia de Burke por 10, convirtiéndolo en un cazador implacable de sombras. Henry se preguntaba, con el estómago encogido, quién sería el siguiente. ¿Cuánto tardaría Jimmy en mirarle a él con los mismos ojos de desconfianza? La lealtad, en ese mundo, era un concepto elástico, y la supervivencia, una ley inquebrantable que superaba cualquier pacto. La orden de Burke de invadir aquel almacén abandonado en la calle 157 de Queens, en la madrugada del 18 de diciembre, había sonado, a primera vista, como una tarea más. Una simple operación para ocultar el botín, para enfriar el dinero antes de blanquearlo. Para Henry y Tommy, era solo otra noche de trabajo, otra incursión en la oscuridad de Queens, una rutina más en la maquinaria de la mafia. Pero esta vez, el aire era más denso, el silencio más pesado. Había una ansiedad subyacente que no podían ignorar, una premonición que se arrastraba por sus espaldas. Las semillas de la desconfianza y el miedo ya estaban sembradas. La euforia del atraco se había evaporado, reemplazada por el hedor a sangre y la sombra de la traición. Burke, en su afán por borrar cualquier rastro, estaba creando nuevos, más peligrosos, con cada vida que se llevaba. Y Henry, lo sabía, estaba en el centro de esa telaraña, un peón en un juego de ajedrez donde las piezas se eliminaban sin previo aviso. El almacén, pensaban, sería el final de una etapa, el lugar donde el dinero se escondería. No sabían que, en realidad, era el principio de su verdadero infierno, un polvorín a punto de explotar. La furgoneta Ford Econoline se detuvo en la calle 157 de Queens, un lugar donde el asfalto se rendía al abandono. Eran las 3:20 de la madrugada del 18 de diciembre de 1978. La llovizna fría de la noche anterior había dejado paso a una humedad pegajosa que se aferraba al aire, impregnándolo con el olor a óxido y a la podredumbre de la ciudad. El almacén, un edificio de ladrillo descolorido, parecía una cicatriz olvidada en el tejido urbano. Sus ventanas, rotas y sucias, eran ojos vacíos que miraban a un callejón oscuro, flanqueado por un par de contenedores de basura volcados, sus entrañas de desperdicios esparcidas como vísceras. Jimmy Burke, con Henry Hill y Tommy DeSimone a su lado, junto a otros 2 hombres, descendieron de la furgoneta. El silencio era pesado, solo roto por el goteo constante del agua de los tejados y el susurro de la respiración contenida. Burke no perdió el tiempo. Sacó una palanca de hierro pesada y fría de la parte trasera del vehículo. El chirrido metálico de la cerradura al ceder bajo su fuerza resonó en la quietud, un sonido agudo y violento que pareció despertar a la misma noche. La puerta se abrió con un gemido oxidado, revelando una oscuridad casi absoluta. Las linternas de mano, débiles y temblorosas, cortaron la negrura como cuchillos errantes. El interior era un laberinto de estanterías vacías, cubiertas por una capa densa de polvo y telarañas que colgaban como sudarios. El aire era denso, rancio, con un hedor a humedad estancada y a algo indefinible, viejo y olvidado. Era el lugar perfecto, pensó Burke, un lienzo en blanco para esconder su obra maestra de avaricia. Mientras se adentraban, buscando el rincón ideal para las cajas de dinero y joyas del atraco a Lufthansa, uno de los hombres, un tal Frankie el Diente, tropezó con un montículo de viejos palés de madera apilados contra una pared. Al remover los palés, no encontraron una simple pared de ladrillo, sino una falsa división de contrachapado mal disimulada. La curiosidad, siempre una semilla peligrosa, picó a Burke. Con un tirón brusco, la falsa pared cedió, revelando una pequeña habitación sellada. No era un espacio vacío, ni un nido de ratas. Era, sorprendentemente, un habitáculo limpio y organizado. Allí, apiladas con una pulcritud casi obsesiva,
Había una serie de cajas de cartón idénticas. El pulso de Henry se aceleró. Tommy, con su sonrisa depredadora, se acercó, la linterna enfocando los paquetes. Burke se agachó, el rostro una máscara impenetrable bajo la luz trémula. Abrió la solapa de una de las cajas con la delicadeza de un cirujano. Lo que encontró dentro no era lo que esperaban. No había fajos de billetes, ni diamantes, ni lingotes de oro. En su lugar, una colección de documentos cuidadosamente ordenados, cintas de audio etiquetadas con caligrafía pulcra y fotografías Polaroid que, a primera vista, parecían retratos de un crimen de alto perfil. El silencio que siguió fue más pesado que el aire denso, roto solo por el murmullo ahogado del propio Burke. El olor a papel viejo y a la humedad de los secretos llenó el pequeño espacio. La realización golpeó a Jimmy Burke con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El almacén no estaba abandonado. Guardaba pruebas. Y esas pruebas, pensó, podrían ser suyas. El descubrimiento en aquel almacén de la calle 157 detonó una explosión de shock y furia contenida en Jimmy Burke. Sus ojos, ya de por sí gélidos, se estrecharon hasta convertirse en rendijas, escaneando los documentos con una intensidad febril. La incredulidad inicial se transformó rápidamente en una ira silenciosa, un temblor casi imperceptible en la mandíbula que Henry conocía demasiado bien. Burke, con su mente criminal trabajando a 1000 por hora, analizó cada detalle. Fechas, nombres, ubicaciones. No eran pruebas del atraco a Lufthansa, no directamente, pero eran, sin duda, incriminatorias. Y lo que es peor, apuntaban directamente a un trabajo anterior, un golpe brutal relacionado con el robo de camiones, o quizá un asesinato específico que su propia crew, o un grupo rival, había perpetrado años atrás. Era como si alguien más, un fantasma del pasado, hubiera estado usando este almacén como un santuario de secretos, un archivo de pecados capitales. El giro era brutal, una bofetada helada en la cara de la fortuna. Lo que Burke había creído un escondite seguro, el refugio perfecto para el botín del atraco del siglo, se había revelado como una trampa mortífera. Un archivo completo de evidencia que podría enviarlo a él, a Henry, a Tommy y a todos sus hombres a prisión de por vida. La paranoia de Burke, siempre latente bajo la superficie, estalló como un volcán. ¿Quién ha puesto esto aquí? Siseó, su voz apenas un susurro venenoso que resonó en el oscuro almacén. Luego la pregunta más aterradora. ¿Quién sabe sobre esto? Y finalmente, la que heló la sangre de Henry. ¿Quién podría usarlo en mi contra? El plan original de esconder el botín se desvaneció por completo, pulverizado por la nueva realidad. Ahora, la prioridad no era el dinero sino la supervivencia. La destrucción de esta nueva y peligrosa evidencia se convirtió en una obsesión. Pero más importante aún, la eliminación de cualquiera que pudiera haber conocido la existencia de este archivo secreto o que ahora fuera testigo de su descubrimiento. La sección marcó el punto de no retorno. El reloj de la fatalidad había comenzado a correr con una velocidad implacable. Jimmy Burke, en su desesperación por borrar este nuevo rastro, estaba a punto de desatar una ola de violencia que superaría incluso la brutalidad de sus crímenes anteriores. La promesa de una vida de lujo se había convertido en una condena a muerte. Con las pruebas del almacén en sus manos, la paranoia de Jimmy Burke se desbocó, transformándolo en un depredador incontrolable. Las semanas que siguieron al descubrimiento fueron un torbellino de decisiones frías y brutales. Burke, obsesionado con la idea de que alguien más conocía el secreto del almacén o que la propia situación podría haber sido una trampa diseñada para él, inició una brutal caza de fantasmas. Sospechaba de todos, desde los socios menores que habían ayudado en el atraco a Lufthansa, hasta cualquier persona que pudiera haber tenido una conexión remota con el almacén, incluso si solo habían pasado por la calle 157 en un día determinado. Las desapariciones se sucedieron rápidamente. Primero fue Stax Edwards, el hombre que debía deshacerse de la furgoneta del atraco. Luego, Martin Krugman, el peluquero que había sugerido el golpe a Lufthansa.
El rastro de sangre que dejó Jimmy Burke no se detuvo con Stax Edwards o Martin Krugman. La paranoia era un cáncer que carcomía su mente, cada día más voraz. Cualquier sombra, cualquier susurro, cualquier mirada furtiva se convertía en una amenaza existencial para Jimmy el Gentil. Él no dormía, o al menos no lo hacía con la paz de un hombre inocente. Sus ojos, antes calculadores, ahora chispeaban con una mezcla de insomnio y una violencia fría que helaba la sangre. Henry Hill, por su parte, sentía el cerco cerrarse a su alrededor. Había visto a Jimmy en sus peores momentos, pero esta era otra liga. La cacería de Burke no tenía fin, y Henry sabía que, en ese juego de eliminaciones, tarde o temprano, le tocaría a él. La lealtad, una moneda de cambio tan valiosa en el submundo, se había devaluado a la velocidad de la luz. Cada día que pasaba, Henry se sentía más como un animal acorralado, con el aliento de Burke en la nuca. La riqueza del atraco a Lufthansa, que había prometido una vida de ensueño en Rockville Center, Long Island, se había transformado en una jaula dorada, un infierno de lujo y miedo. Una tarde de finales de enero de 1979, el aire en el Roberts Lounge estaba más denso que nunca. Jimmy, con una copa de whisky en la mano, golpeaba el mostrador con un dedo rítmicamente, sus ojos fijos en la nada. Luego, de repente, la mirada se posó en Henry. «Hay que resolver lo de Frankie Carbone», espetó Jimmy con voz áspera. Frankie había sido uno de los hombres que habían estado en el almacén la noche del descubrimiento, un eslabón, un testigo incómodo. Aunque Carbone no había articulado una palabra sobre lo encontrado, su mera existencia era una amenaza para la mente febril de Burke. La orden era clara, brutal. Henry sabía lo que significaba. Participar en ese trabajo sería mancharse las manos de nuevo, pero negarse eso sí que era una sentencia de muerte. La escena se repitió. La furgoneta, la oscuridad, el frío húmedo que calaba los huesos. Henry miró a Tommy DeSimone, cuyo rostro reflejaba una excitación macabra ante la perspectiva de la violencia. Tommy, el joven volátil, era una máquina de matar sin remordimientos, y eso asustaba a Henry más que la propia rabia de Jimmy. Pero esta vez, algo se rompió dentro de Henry. No era solo miedo, era una náusea profunda, un hartazgo. Vio el rostro de Carbone, la desesperación en sus ojos, y se vio a sí mismo. ¿Cuántas veces más? ¿Hasta cuándo seguiría siendo un peón en el tablero de Jimmy, esperando su turno en la lista de cabos sueltos? La imagen de Karen, su esposa, y de sus hijos parpadeó en su mente. No podía seguir así. No podía permitirse ser el siguiente. Aquella noche, mientras el olor a pólvora y sangre se aferraba a su ropa, Henry tomó una decisión. Fue un acto desesperado, no heroico. Era supervivencia pura. Sabía que cruzar esa línea, romper la omertá, el código de silencio sagrado de la mafia, significaba traicionar todo lo que había conocido, toda su vida. Significaba convertirse en un fantasma, un fugitivo. Pero la alternativa era aún peor, el silencio eterno en una tumba sin nombre, como tantos otros antes que él. El primer contacto fue un susurro, una llamada furtiva desde una cabina pública, con la lluvia golpeando el cristal y el corazón de Henry latiendo como un tambor desbocado. «Necesito hablar con alguien del FBI», dijo con la voz ronca, casi irreconocible. La dificultad de romper ese código de silencio era inmensa, un peso que oprimía su pecho. El terror a las represalias era un escalofrío constante, una sombra que lo seguiría hasta el fin de sus días. Henry no quería ser un héroe, solo quería vivir. Y vivir en ese momento significaba delatar a Jimmy Burke. La revelación fue como un torrente descontrolado. Henry habló del atraco a Lufthansa, de los millones robados, de la paranoia de Jimmy y, lo más importante, del almacén de la calle 157 en Queens. Describió las cajas, los documentos, las cintas, las fotografías que apuntaban a crímenes pasados, y luego la ola de asesinatos que Burke había orquestado para borrar ese rastro. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Jimmy y en el suyo propio. El costo inmediato fue inmenso. Henry Hill perdió su identidad en el submundo, su familia criminal,
la falsa sensación de poder y respeto. Se condenó a una vida de fugitivo, siempre mirando por encima del hombro, siempre huyendo de las sombras de su pasado. Pero había un rayo de esperanza, una posibilidad de ver el amanecer de un nuevo día. Aquellas primeras conversaciones, quizás una grabación secreta con un micrófono oculto, o un testimonio inicial, proporcionaron a los federales la pieza que faltaba. No solo para vincular a Burke con el atraco a Lufthansa, sino también con la brutal serie de asesinatos que siguieron al descubrimiento de ese almacén abandonado. La traición era inevitable, sí, pero sus consecuencias serían devastadoras para todos. ¿Creéis que Henry hizo lo correcto? ¿Qué habríais hecho vosotros en su lugar, con la soga al cuello y vuestra familia en peligro? Contadme vuestra opinión en los comentarios. Y así, la maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, comenzó a girar, impulsada por el miedo y la desesperación de un hombre. Los federales, con la información de Henry Hill, tenían ahora el mapa del tesoro, un mapa de sangre y traición. La operación para desmantelar la red de Jimmy Burke se puso en marcha con una precisión quirúrgica, un golpe calculado que buscaba desarticular no solo al cerebro del atraco a Lufthansa, sino también al responsable de una docena de asesinatos. La caída definitiva de Jimmy Burke se orquestó con un sigilo que contrastaba con la brutalidad de sus crímenes. La mañana del 13 de mayo de 1980, mientras el sol apenas despuntaba sobre Ozone Park, Queens, un convoy de vehículos sin distintivos se detuvo frente al Roberts Lounge y la residencia de Burke. Agentes del FBI, armados y con órdenes de arresto, irrumpieron simultáneamente. La escena de la detención de Burke fue tensa. No hubo resistencia espectacular, ni tiroteos dignos de película. Solo una resignación fría, una mirada desafiante que no se inmutó ni un ápice, mientras las esposas de acero se cerraban alrededor de sus muñecas. Jimmy, con su habitual traje impecable, mantuvo una compostura gélida, como si ya hubiera anticipado este momento, como si supiera que, en su mundo, el final siempre llegaba. El testimonio de Henry Hill, corroborado por algunos fragmentos de las pruebas del almacén que los federales pudieron recuperar o verificar a través de su relato, desenmascaró la brutalidad de Burke ante el mundo. Se expuso públicamente la conexión macabra entre el atraco a Lufthansa, la ola de asesinatos en serie orquestados por Burke para encubrir el descubrimiento del almacén y la paranoia que lo había consumido hasta convertirlo en un monstruo. La prensa de Nueva York se hizo eco de la historia, desgranando los detalles de una masacre silenciosa que había tenido lugar bajo sus narices. Las consecuencias para la crew fueron devastadoras. Tommy DeSimone, el sicario volátil, ya había desaparecido de la faz de la tierra mucho antes de los arrestos, víctima de su propia violencia y de la implacable justicia interna de la mafia. Paul Barrio, el capo, también sería implicado en otros crímenes gracias a la información de Henry Hill, viendo su imperio debilitado y su autoridad mermada. El precio era altísimo. No solo la libertad de Jimmy Burke, sino la desintegración de su mundo, la ruptura del código de silencio que había mantenido a la mafia en pie durante décadas, y la revelación de la oscuridad abisal que se escondía detrás del apodo de Jimmy el Gentil. La imagen de Burke, siendo llevado por los agentes federales, con esa mirada fría y desafiante, se grabó en la memoria colectiva. Su imperio había caído, no por el atraco en sí, sino por el secreto enterrado en un almacén abandonado que, irónicamente, él mismo había invadido. ¿Cuál ha sido vuestra parte favorita de esta historia? ¿La revelación del almacén, el enfrentamiento de Henry con su conciencia o la caída final de Burke? Dejad vuestros comentarios abajo. Jimmy Burke fue condenado por el atraco a Lufthansa y los numerosos asesinatos vinculados a la paranoia desatada por el descubrimiento del almacén. Pasó el resto de sus días tras las rejas, una figura legendaria y temida incluso en prisión. Murió en 1996, cumpliendo una sentencia de 20 años a cadena perpetua, llevándose consigo muchos de los secretos que aún guardaba. Para Henry Hill, la resolución fue una vida bajo el programa de protección de testigos. Cambió de identidad y lugar de residencia una y otra vez,
de ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad, siempre mirando por encima del hombro, siempre con la sombra de su pasado pisándole los talones. La ironía de su libertad era cruel. Una vida sin el glamour efímero del crimen, pero también sin la constante amenaza de la muerte. Una libertad condicionada, una jaula invisible. Años después, la historia de Jimmy Burke y el atraco a Lufthansa, con el oscuro telón de fondo del almacén de Queens, se convirtió en una leyenda, un cuento de advertencia en el submundo de Nueva York. Demostró que, incluso en el crimen, la codicia y la paranoia son los verdaderos venenos, capaces de destruir cualquier imperio, cualquier plan, por perfecto que parezca. En ese mundo, el crimen nunca es perfecto. Siempre deja un rastro, a veces oculto en el lugar menos esperado, esperando ser descubierto, esperando la chispa que lo encienda todo. Porque al final, nadie puede escapar de las pruebas que uno mismo esconde, ni de las consecuencias de sus decisiones más desesperadas. Si esta inmersión en el oscuro corazón de la mafia te ha mantenido al borde del asiento, dale un me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más historias reales del crimen que forjaron la leyenda. La verdad siempre encuentra su camino,